Bueno, doctora, hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Neumonía y pronto celebraremos también o conmemoraremos el Día Mundial de la EPOC. Esto hace que el escenario sea perfecto para hablar de enfermedades respiratorias, que es justo nuestro tema de hoy, enfermedades respiratorias más allá del COVID-19. ¿Qué podemos saber de esas enfermedades respiratorias, doctora? Pues primero que todo es importante que sepamos que hay muchas otras enfermedades, hay cientos de enfermedades pulmonares, no solamente existe la COVID-19, muchas de estas enfermedades son prevenibles, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, el cáncer de pulmón, siempre y cuando las personas no consuman cigarrillo. Hay enfermedades que son controlables como el asma, y también hay enfermedades de tipo infeccioso, neumonías no necesariamente por COVID, de las cuales nosotros tenemos la posibilidad de acceder a vacunas, por ejemplo contra neumococo o contra influenza. Entonces es de suma importancia que nos informemos al respecto. Bueno, doctora, hablemos de las más comunes y cuál de estas enfermedades es la más común. Las enfermedades que tenemos más prevalentes están la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, tenemos el asma como las más frecuentes, de ahí también tenemos enfermedades de tipo ocupacional y luego ya venimos con enfermedades más complejas o que llamamos más raras como la fibrosis pulmonar. Y tenemos una enfermedad ya de tipo infeccioso, una muy prevalente, no solamente a nivel Colombia, sino también a nivel Latinoamérica, que es la tuberculosis pulmonar, que no ha desaparecido. Y también están las neumonías de tipo bacteriano y neumonías virales distintas a la COVID-19, como por ejemplo las neumonías virales por influenza. ¿Es común que en esta época de pandemia la gente de pronto sienta algún tipo de temor por consultar alguna de estas enfermedades respiratorias? Claro, desafortunadamente sienten temor porque creen que los van a catalogar como pacientes con infección por el virus del SARS-CoV-2. Es normal que sientan temor, pero es importante que comprendan que desafortunadamente para nosotros, para el personal de salud, a veces es muy difícil poder diferenciar los síntomas de la COVID-19 de los síntomas de otras enfermedades respiratorias, y existe la posibilidad de que al principio tengamos la necesidad de hacer este tipo de pruebas para posteriormente poder manejar sus otras enfermedades pulmonares, sea EPOC, sea asma, sea fibrosis pulmonar, tuberculosis y demás. Es normal sentirse temor, pero es importante que sepan que en todas las instituciones de salud y particularmente en Clínica Imbanaco se tienen los protocolos apropiados para que no entren en contacto con otro tipo de pacientes, que en todas las clínicas del país pues sí hay unas zonas de ingreso que se llaman zonas respiratorias, pero eso no quiere decir que van a estar con otros pacientes con el mismo tipo de síntomas en la misma área física, para nada. Simplemente son precauciones que tomamos para ellos y para el personal de salud. Doc, precisamente ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que la gente, o cómo diferenciar esas diferentes afecciones? El asunto, como les decía, lo difícil es que tanto las enfermedades respiratorias como la COVID-19, los síntomas pueden ser muy parecidos, pueden ser dificultad respiratoria, pueden ser tos, los pacientes pueden o no pueden tener fiebre. Entonces es difícil incluso para nosotros, pero siempre lo más importante es consultar sin temor. Hay dos tipos de opciones que ustedes tienen para poderse ver con un médico, entrevistar. Afortunadamente la virtualidad nos ha dado esa posibilidad. Está la consulta virtual y también están las consultas presenciales, y ya el médico se encargará de poder de hacer la diferenciación según los síntomas que ustedes nos reporten, también según sus antecedentes y según los exámenes clínicos que nosotros les solicitemos. Bueno, hablemos entonces un poquito de la EPOC, doctora. La EPOC es una enfermedad muy prevalente en nuestro país y en el mundo. Dentro de poco va a ser el Día Mundial de la EPOC, que es el 21 de noviembre. Es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso se configura en una sigla, que la sigla es EPOC.
Es una enfermedad donde se presenta la obstrucción de las vías de acceso a los pulmones, de las vías respiratorias, de los bronquios. Esto es una enfermedad secundaria a la exposición a cierto tipo de inhalantes tóxicos, donde el inhalante más frecuente es el cigarrillo. Posteriormente también tenemos la inhalación del humo de segunda mano, o lo que antes la gente llamaba tabaquismo pasivo. Está también la exposición a humo de biomasa, que es cuando la persona ha estado cocinando con leña por mucho tiempo. Y también están exposiciones laborales a ciertos agentes tóxicos durante largos tiempos. Lo más importante en esta enfermedad en la EPOC es la prevención, y como el inhalante tóxico que está más relacionado con él es el cigarrillo, lo más importante es evitar el consumo de cigarrillo. No solamente las personas ya muy mayores, sino empezar a hablar del asunto con nuestros jóvenes, evitar que ellos estén expuestos a ellos, evitar que ser nosotros la persona que los induce a ello. Somos parte del buen ejemplo que les podemos brindar a los jóvenes. Se ha visto con frecuencia que los hijos de padres fumadores se convierten en fumadores, entonces el asunto familiar es de suma importancia. Es una enfermedad que es tratable, tenemos medicamentos para poderlo manejar, pero sobre todo prevenir. Es muy común que la gente asocie el cáncer de pulmón a la EPOC. ¿Esto es así? La EPOC es la enfermedad básicamente donde hay inflamación de los bronquios. Ella per se no produce cáncer de pulmón, pero sí tienen una predisposición compartida, que es que el cigarrillo es el causal de la EPOC y puede ser el factor predisponente para que se tenga cáncer de pulmón. Entonces la EPOC no produce cáncer de pulmón, pero como habitualmente los pacientes con EPOC fumaron, puede que tengan una predisposición alta al cáncer de pulmón. Bueno, por acá nos preguntan, Fernando Navarro Reyes, ¿el COVID ocasiona fibrosis pulmonar? Pues don Fernando, es cierto, la neumonía por COVID-19 puede llegar a producir fibrosis pulmonar, pero no en todos los pacientes. La gran mayoría de las personas que adquieren la infección por SARS-CoV-2, por el virus que produce la COVID-19, la mayoría hacen síntomas que más bien son leves o no hacen neumonía. Ya los pacientes que hacen neumonía severa, que desafortunadamente se pusieron tan mal que requirieron hospitalización, cuidados intensivos y demás, puede que el daño pulmonar sea tan severo que termine en fibrosis pulmonar. Bueno, y aprovechando pues que es el Día Mundial de la Neumonía, doctora, hablemos un poco acerca de esta patología, qué la ocasiona y cuáles son esos síntomas. Pues neumonía es el término médico que nosotros utilizamos para la inflamación pulmonar, cualquiera sea la causa. Entonces hay inflamación pulmonar o neumonía de origen bacteriano, de origen viral, y dentro de esas virales está la influenza, está el SARS-CoV-2 o la neumonía por COVID-19, también están las neumonías por hongos, también hay neumonías de origen autoinmune. De todas maneras, el origen bacteriano es el más frecuente. De suma importancia es que podemos prevenir este tipo de situaciones con una muy buena alimentación, con una vida saludable y además una buena vacunación. Sobre todo se les invita a las personas que tienen algún tipo de factor de riesgo como hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular o que son adultos mayores que deben vacunarse. Tenemos acceso a vacuna contra neumococo y vacuna contra influenza. Doctora, ¿y el asma? El asma que de pronto también es tan común. El asma es otro tipo de enfermedad respiratoria que también afecta a los bronquios, es decir, las vías de acceso a los pulmones. Yo les llamo las autopistas de los pulmones. Es una enfermedad que es de origen inflamatorio. Importante tener en cuenta que se puede presentar a cualquier edad. Uno puede ser asmático desde muy chico, puede aparecer en la adolescencia, puede aparecer en la adulta o incluso en adultos mayores. Como es un problema de obstrucción de las vías respiratorias, el tratamiento necesariamente debe ser
con medicamentos que logren abrir esas vías respiratorias, y eso lo hacen cierto tipo de medicamentos que vienen en formato inhalado. Esto nos va a permitir el tratamiento y los neumólogos o el médico que se encargue de evaluar al paciente definirá cuál es la mejor terapia en este tipo de circunstancias. Nosotros no podemos prevenir el asma, sino que lo que podemos es sobre todo tratarla, evitar que el paciente se deteriore, evitar formas severas, evitar hospitalizaciones, evitar exacerbaciones. Porque algunas personas simplemente nacen con la predisposición a hacer este tipo de enfermedad broncopulmonar. Doc, ahora que justo estamos como expuestos a esos cambios bruscos de temperatura, donde de pronto está haciendo un sol impresionante y un calor muy fuerte, y de un momento a otro se desatan esos aguaceros, estamos muy expuestos a tener afecciones respiratorias. ¿Qué podemos hacer para protegernos, para prevenir las enfermedades? Cuando hay estos cambios de clima, cuando baja la temperatura, puede que estemos más expuestos sobre todo a infecciones de tipo viral. Y eso puede ser cualquier tipo de virus, rinovirus, influenza, SARS-CoV-2. Entonces nos puede dar cualquier tipo de virus. La mejor protección es lo que actualmente ya estamos utilizando, que es el uso apropiado de la mascarilla, que cubra nariz y boca. Una mascarilla que no cubre la nariz no sirve. El lavado frecuente de manos y el distanciamiento social. Y cualquier persona que tenga, así sea un resfriado, que dicen solamente es un resfriado, solamente es una gripita, pues debería aislarse en la casa, así no tenga COVID-19, porque igual una influenza también puede producir una neumonía, una influenza también puede poner mal a un adulto mayor. Entonces, si yo estoy agripada, pues me guardo en la casa, así no tenga COVID-19. ¿Nos ha llevado a ser más conscientes de esta situación que estamos atravesando? Pues yo espero que nos ayude a ser mucho más conscientes. Desafortunadamente nos hemos concentrado demasiado en COVID-19, lo cual era necesario, está bien, pero también hace que la persona tienda a pensar que no tiene COVID-19 y entonces solamente se aísla si es COVID-19, solamente acude a urgencias si es COVID-19, pero hay otras infecciones respiratorias que también necesitan aislamiento, que también necesitan tratamiento y que tienen vacuna además. Entonces, ojalá que mantengamos la conciencia sobre ello, de que si tengo una gripa tengo que estar guardado en la casa, no puedo estar contagiando a otras personas, existe el acceso a vacunas y por lo tanto tengo que estar vacunando contra influenza cada año, porque cada año la vacuna es una nueva, y que estas vacunas son seguras para mi cuerpo, son seguras para evitar que me den infecciones y para que yo vaya a ser un agente contagioso para otras personas. Porque hay muchos mitos al respecto de esa vacuna, precisamente de la influenza. Es como el dicho popular, no me pongo la vacuna de la influenza porque es que eso me genera más gripas. Lo escucha uno así. No, al contrario, pues primero hay que tener en cuenta que la vacuna contra influenza es contra influenza, es decir, contra un solo virus. Eso no quiere decir que les va a cubrir contra todos los cientos de virus que nos pueden producir la gripe. Entonces, siempre existe la posibilidad de que a pesar de que se vacune, pueda llegar a tener una gripa no relacionada con la vacuna, sino que igual se puede contagiar de otro tipo de virus distintos a la influenza. Lo que estamos intentando prevenir es que nos haga una neumonía por el virus de la influenza, que acuérdense que también nos produjo una pandemia hace varios años con neumonías severas. Eso es lo que queremos nosotros evitar. No es cierto que produzcan gripas. Y por otro lado, tengan en cuenta que la vacuna contra influenza no empieza a hacer acción de forma inmediata. Y si usted en las primeras 2 semanas después de la vacunación contra influenza se expone, pues también la va a adquirir. Bueno, recordémosles precisamente cuáles son esas vacunas que deben estar en regla para tratar de prevenir estas enfermedades respiratorias. Hay que tener en cuenta de todas maneras que estas vacunas, básicamente influenza y neumococo, no son para toda la población, sino que son para cierto tipo de personas que tienen más riesgo, que son, por ejemplo, personal de salud, están los niños, están los adultos mayores, y también las personas con factores de riesgo como enfermedades cardiovasculares o enfermedades pulmonares crónicas, por ejemplo una persona con EPOC,
con asma debería estar vacunado. Bueno, Tatiana Carrillo pregunta, ¿una persona fumadora pasiva puede tener EPOC? Sí, eso es lo que llamamos ahora humo de segunda mano. Una persona que está expuesta al humo de otra persona puede hacer enfermedad pulmonar obstructiva crónica si la exposición es durante largo tiempo, durante largos periodos de tiempo. Nos pregunta Fernando Bustamante, ¿hay enfermedades respiratorias hereditarias? Sí, hay algunas que lo son. La más conocida es la fibrosis quística, pero esto es un tipo de enfermedad en la cual nosotros podemos detectar pues, a tiempo e incluso desde una edad muy temprana en los niños. Hablemos un poco de esta afección, doctora, que también hace un momento nos preguntaban por ella. Sí, no, hace un momento nos estaban preguntando por un tipo de enfermedad distinto que es la fibrosis pulmonar, que es algo muy diferente, donde en la fibrosis pulmonar, que habitualmente es de personas muy mayores, se presenta cicatrización generalizada de los pulmones. La fibrosis quística es otro tipo de enfermedad donde hay un trastorno de tipo hereditario, si hay un problema a nivel genético en el cual no solamente se presenta un problema pulmonar, sino que también se presenta a nivel gastrointestinal. Son chicos que tienden a tener tos constante, hacen daño pulmonar, hacen algo que se llama bronquiectasis, que son unos bronquios muy dilatados, que producen moco, que se infectan con frecuencia. Es rara y pues algunos signos que el médico puede determinar si el chico tiene este tipo de infección, pero pues no es que sea algo frecuente. Nos preguntan, ¿cuáles son los índices para conocer que se tiene buena saturación de oxígeno? Pues no hay una saturación de oxígeno exacta o precisa o la máxima, digamos que lo tomemos como una normalidad. Primero porque vivimos a diferentes alturas, por ejemplo las personas de Bogotá están expuestas a una presión de oxígeno menor. Y por eso incluso hay personas con afecciones respiratorias que se sienten mejor aquí en Cali. Entonces eso cambia mucho. Hay personas con enfermedades respiratorias que ya su cuerpo se ha acostumbrado, por así decirlo, a la enfermedad respiratoria y manejan unos niveles de oxigenación bajos, siendo eso normal. Pero hablando de una persona sana que no tiene absolutamente nada, podemos estar hablando de una saturación de más de 92%. Pero, como les digo, es de suma importancia que la interpretación de la saturación de oxígeno ideal esté a cargo del personal de salud, porque como les mencionaba, hay muchas afecciones, tanto de tipo pulmonar como también de tipo cardíaco, que pueden alterar esa saturación de oxígeno, que puede que sea incluso normal tenerla en ese rango. Entonces solamente el médico puede interpretar eso. Digamos que todo esto del COVID-19 ha generado como ese pánico colectivo y de una u otra manera la gente quiere como estar muy informada o igual sobre automedicarse, autodiagnosticarse. ¿Qué decirle a estas personas, doctora? Pues lo más importante es no automedicarse, porque pues los medicamentos, todos los medicamentos, incluso los medicamentos que llaman de tipo naturista, también tienen sus efectos adversos. Por lo tanto, no hay nada a riesgo cero. Es importante que quien lo formula conozca qué tipo de medicamento es el que está formulando, cuáles son los efectos esperados, cuáles son los efectos adversos. Y por eso sería mejor que lo formulara una persona que sepa de la enfermedad. 1. 2. Desafortunadamente al día de hoy no tenemos ningún tipo de tratamiento 100% efectivo para la COVID-19. Por lo tanto, no está bien automedicarse en estos casos. Sobre todo, lo más importante es consultar con una persona que tenga el conocimiento para ello, es decir, un médico. Y lo otro también es siempre estar informado de adecuadas fuentes de información. Si seguimos cadenas de WhatsApp, cadenas de Facebook o buscamos en Twitter, pues ese no es el mejor medio.
Lo ideal es que busquemos adecuadas fuentes de información, como por ejemplo nuestras propias clínicas, nuestros propios hospitales, y también a veces generamos notas informativas que les pueden ayudar mucho. También pueden buscar los canales oficiales gubernamentales como el del Ministerio de Salud, o también pueden buscar el de la Organización Mundial de la Salud o el de la Organización Panamericana de la Salud. Siempre fuentes oficiales. Es decir, informarse está bien, lo que no está bien es tomar decisiones sin tener el consejo de un profesional. Exactamente. Bueno, doctora, nos preguntan por acá en Instagram, ¿una gripa alérgica podría convertirse en neumonía? Pues es que están como mezclando cosas, exacto, porque habitualmente una gripa es porque estás teniendo algún tipo de infección de origen viral. Ahora, algunas personas que tienen un trasfondo alérgico, que tienen rinitis alérgica o que tienen asma alérgica, están muy predispuestos a que una gripa les exacerbe los síntomas. Entonces es importante tener en cuenta eso. Ahora, una infección de origen viral sí se puede convertir en una neumonía, y el ejemplo perfecto es la COVID-19. Una infección viral por influenza se puede convertir en una neumonía también, o las infecciones virales también se pueden sobreinfectar con bacterias y hacer una neumonía bacteriana. De ahí la importancia de la consulta temprana y que un profesional los evalúe para definir si necesita o no necesita tratamiento. Pero lo más importante sobre todo es prevenir, ya que algún tipo de medicamento para evitar que no se convierta en una neumonía, pues no lo hay. Lo que es de mayor importancia es evitar que le dé la infección respiratoria, y para eso están estas nuevas medidas con las cuales estamos conviviendo, como el uso de la mascarilla. Bueno, hablemos de eso, doctora. Otros métodos para prevención de estas enfermedades respiratorias. Los métodos están en una alimentación adecuada, una alimentación saludable, completa, que incluya frutas, que incluya verduras, que incluya proteínas. Las vitaminas están allí, están en una adecuada alimentación. No se trata de recibir suplementos vitamínicos, porque ya per se nosotros tenemos una gran variedad de frutas y verduras en nuestro país, a partir de las cuales usted puede obtener las vitaminas que necesita para evitar las infecciones respiratorias. Está también la actividad física, mantenerse muy activo, obviamente el uso de la mascarilla, que la utilicen muy bien, que les cubra la nariz y la boca, el distanciamiento social en estos momentos y el lavado frecuente de manos. Bueno, por acá nos pregunta Catalina Andújar. Buenas tardes, si en una casa de 2 pisos hay un paciente de COVID, los del primer piso corren riesgo de contagio, ya que la casa es de espacios abiertos por los patios que se tienen. Pues siempre existe la posibilidad de que haya infección si han tenido algún tipo de contacto con la persona que tenía la infección por SARS-CoV-2, si estuvieron compartiendo, por ejemplo, el comedor, si estuvieron comiendo juntos, y obviamente cuando comemos pues nos tenemos que retirar la mascarilla. Es importante que cuando tenemos una persona infectada con SARS-CoV-2 esté en aislamiento en su habitación y en el tiempo que necesitamos que esté durante el aislamiento. Si esa persona está guardadita en la casa, es poco probable que nos vaya a contagiar. El problema, de todas maneras, es que antes de que la persona que tiene la infección con SARS-CoV-2, días previos en la etapa presintomática, va a estar compartiendo con nosotros, va a estar almorzando, va a estar cenando sin mascarilla porque se va a sentir tranquilo y porque no tenía síntomas. En esa fase presintomática pudo haber estado también contagiando y de pronto no lo sabíamos. Viviana CM nos pregunta, ¿la sinusitis crónica puede producir neumonía si no se trata? Estamos hablando de infecciones respiratorias distintas. La sinusitis es una inflamación que solamente se presenta a nivel de los senos paranasales. La neumonía es una inflamación que se presenta a nivel pulmonar. Algunas personas cuando tienen sinusitis crónica puede que tengan lo que llamamos escurrimiento posterior. Entonces todas estas flemas que les caen de los senos paranasales bajan por la garganta y puede que caigan
a los pulmones, de tal manera que estas personas también tengan tos y la causa de la tos no sea por los pulmones, sino porque le está escurriendo secreciones nasales. Pero que la sinusitis produzca neumonía, no ocurre. Bueno, doctora, como para ir cerrando, lo que nos deba quedar claro acerca de las enfermedades respiratorias. Sobre todo la prevención. Nuestros pulmones están hechos para inhalar aire puro, nada más. Por lo tanto, también tenemos que ayudar a reducir la contaminación, ayudar a evitar el consumo de cigarrillo en nuestros jóvenes. Debemos mantener una adecuada alimentación, prevenir las infecciones respiratorias mediante la vacunación y ahora con las nuevas medidas que estamos atendiendo en este momento, como el uso de la mascarilla y el distanciamiento. Y si tiene gripa, así no sea COVID-19, guárdese en la casa. Doctora, antes de que nos vayamos, mucho se habla acerca del uso de la mascarilla y el deporte, porque muchos de los deportistas se rehúsan a utilizar la mascarilla porque dicen que están respirando dióxido, que esto es perjudicial. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues primero, no es cierto que estemos respirando dióxido de carbono. Esto permite que nosotros podamos respirar de forma apropiada. Ya se han hecho mediciones de que no es que estemos reinhalando CO2 por el uso de la mascarilla. Entonces, mito, nada, no es cierto. El otro asunto es que cuando hacemos ejercicio puede que transpiremos más y por lo tanto puede que estemos más expuestos a aerosoles. Entonces, si usted va a hacer deporte con el amigo con el cual no convive, pero resulta que el amigo está infectado por COVID-19, se puede transmitir mucho más fácil, porque cuando estamos haciendo deporte el distanciamiento social tiene que ser mucho mayor. Normalmente cuando estamos charlando tiene que ser mínimo de 2 metros, pero si estamos haciendo deporte tiene que ser al menos de 6 metros. Bueno, doctora, le agradezco mucho su presencia. Gracias también a toda la gente que estuvo en sintonía de Doctor Responde. Les recuerdo que es la doctora Isabel Palacios, especialista en neumología y neumología intervencionista de la Clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud. Nos vemos en una próxima ocasión con un nuevo Doctor Responde. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias.